Buenos días. Hoy le voy a continuar con algunas cosas que no mencioné en la anterior clase y luego le voy a dar sería como un repaso, pero a la vez hay algunas cosas nuevas que tenemos que aprender sobre la tuberculosis. Como ya van a comenzar sus prácticas en hospitales, la mayoría de pacientes que vamos a ver en la sala de neumología van a ser pacientes con tuberculosis. Así que parece súper importante que sepan los métodos diagnósticos, el tratamiento y muchas otras cosas que vamos a ver el día de hoy. Ya, primeramente, algo que mencioné la anterior semana, pero no expliqué en sí, es sobre en la inspección, al momento de ver al paciente, algo que sí o sí tenemos que fijarnos muy bien es cómo respira el paciente. Como ya les había mencionado, la respiración en el hombre mayormente es tóraco-abdominal, mientras que en las mujeres es costal superior. Ya les había explicado, los hombres más que todo respiran más con el abdomen, mientras que las mujeres más con el pecho. Y eso se pueden dar cuenta en muchas personas. Y esto podría estar alterado en algunas enfermedades o problemas respiratorios. Bueno, como les había mencionado antes, cuando tenemos una respiración bastante acelerada, la frecuencia respiratoria está alta, se le llama taquipnea. Y hay diferentes tipos de respiraciones anormales. Primero tenemos la taquipnea simple, que es la que todos conocen, aumenta la frecuencia respiratoria y la amplitud de la respiración se encuentra totalmente normal. Luego tenemos la respiración superficial, en la que también tenemos una frecuencia respiratoria aumentada, pero la amplitud de la respiración está baja. Y la polipnea, donde tanto la frecuencia respiratoria como la amplitud se encuentran elevadas. Estas tres cosas mayormente las he visto preguntando en el examen teórico. Cuando ponen la pregunta tipo, ¿tiene aumento de la frecuencia respiratoria y disminución de la amplitud? Y le ponen ahí un montón de incisos. Y pues, ¿qué sería? Respiración superficial. Eso lo he visto en algunas P. Sería bueno que lo vean, lo memoricen por esa forma. Luego tenemos la bradipnea, que es cuando la frecuencia respiratoria se encuentra baja, más baja de lo normal. Y tenemos algunas respiraciones anormales, que esto también son preguntas de examen, por si acaso, tanto práctico como teórico, aunque más la he visto teórico que en práctico. Tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, que también se le llama ciclopnea, y esto es debido a que la respiración completa es como si fuera un ciclo, técnicamente. Primero vamos a empezar con que empieza de a poquito el paciente respirando más rápido, más fuerte, y va creciendo hasta que llega a tener una taquipnea muy elevada, y luego va bajando de a poquito hasta llegar a una fase de apnea total, que más o menos, si no me equivoco, dura entre 15 segundos. Esa fase de apnea, de 10 segundos más o menos. Y otra vez vuelve a lo mismo, vuelve a elevarse de a poquito, llega a su fase de taquipnea bastante elevada y otra vez vuelve a decaer hasta llegar otra vez a otra fase de apnea. Hay una explicación fisiopatológica de esto, y es que cuando el paciente tiende a tener demasiado dióxido de carbono acumulado, eso llega ¿sí dice? Estimula el centro respiratorio y lo que hace que produzca una taquipnea, una respiración superficial. Y al momento de que haya esa respiración superficial o esa taquipnea, empieza a respirar más rápido, en todo ese ciclo, en esa pequeña fase, va a ir eliminando el dióxido de carbono. Y una vez esté eliminado el dióxido de carbono, esté bajo, ya no va a haber nada que lo estimule al centro respiratorio, entonces va a empezar la fase de apnea.
Que por cierto, apnea, por si alguien no sabía, es cuando no hay respiración, o sea, totalmente no respira para nada. Y bueno, así va yendo el ciclo otra vez. Cuando está en su fase de apnea, otra vez acumula el dióxido de carbono y otra vez empieza a acelerarse la frecuencia respiratoria. Luego tenemos otras respiraciones como la de Kussmaul y la de Biot. La de, bueno, las dos, pero más que todo la de Kussmaul, esta de aquí es más profunda, es más ruidosa. Van a escuchar al paciente que se queja más al momento de respirar. Pero las fases de apnea que tienen tanto estas dos, la de Biot como la de Kussmaul, son más de golpe, no tanto como la de Cheyne-Stokes, que va reduciendo de a poco y va aumentando de a poco. Estas respiraciones de Biot y de Kussmaul son más deja de respirar así bien de golpe. No hay un momento donde va cesando de a poco. Y las dos es básicamente casi similar, que tienen una taquipnea y luego tienen una fase de apnea, pero son mucho más cortas que la de Cheyne-Stokes. Ahora, la diferencia entre estas dos es que la de Kussmaul es la que es, como les dije, ruidosa y profunda. Esa es la diferencia de la de Biot, que casi igual no la describe mucho el libro de Suros. También algo que es importante que sepan es en qué enfermedades podemos ver estos tipos de respiraciones. La respiración de Kussmaul vamos a verlo acidosis como coma urémico o el coma diabético, el coma, el coma hiperosmolar. Luego en la de Biot podemos verlo en procesos como meningitis, tumores, hematomas extradurales. Eso también lo menciona el SUROS y también lo preguntan en el examen. Bueno, si es que preguntan este año, probablemente sí, pero para que sepan que pueden ir memorizando eso. La de Cheyne-Stokes podemos observarlas en algunas afecciones vasculares como algunas afecciones vasculares del cerebro, perdón, en una insuficiencia cardíaca izquierda, en unas neuropatías orgánicas tumorales como hemorragia cerebral, meningocefalitis y algunas intoxicaciones como por la morfina o por barbitúricos, que son, bueno, la morfina es como un anestésico, no, es un analgésico, mientras que los barbitúricos son anestésicos. Y a ver, lo que escribí acá abajo, aleteo nasal, utilización de musculatura accesoria y tiraje, el tiraje intercostal, son signos que se ven en una persona que tiene alguna insuficiencia respiratoria, alguna persona que le cuesta respirar. El aleteo nasal es cuando se abren las fosas nasales más de lo normal. La utilización de musculatura accesoria. Tenemos músculos que participan primariamente en la respiración y normalmente no se nota mucho. Bueno, el del diafragma sí, porque ahí podemos verlo en el pecho o en el abdomen. Pero hay otros músculos que también son usados y de manera secundaria, pero mayormente no se nota mucho en el momento de respirar porque estamos respirando normalmente. Pero cuando hay una insuficiencia y a una persona le cuesta respirar, vamos a ver que los músculos en la parte del cuello, los músculos escalenos, por ejemplo, son utilizados. El tiraje intercostal, cuando más que todo eso creo que lo he visto más en niños, en bebés, cuando les cuesta respirar, como que al momento de inspirar, se ve como se tira básicamente en los músculos intercostales, por así decirlo, y lo van a ver más que todo en la caja torácica, pues ahí es donde se ve. Otra cosa, el examen de esputo. Ya habíamos mencionado en la historia clínica que al momento de que un paciente venga con flema, le vamos a preguntar el color de la flema, qué sabor tenía, el olor que tenía y qué color tenía. Ya lo mencioné acá, sí, qué color tenía. Ya, tenemos diferentes tipos de esputo, que no puse fotos porque la verdad es que también es un poquito asqueroso, pero
Está bien. Vamos a usar la imaginación esta vez. Tenemos el esputo seroso, que es como una clara de huevo, que se ve en carcinomas bronquiopulmonares. Es algo similar al de asma, que en algunos libros yo he visto que dice que el esputo del asma es como clara de huevo, es transparente, pero sí, se le dice perlado porque medio que brilla un poquito, pero eso es característico del asma. Y también tiene como algunas burbujitas, por eso se le llama también perlado. El alsalmonado, que es como un color más salmón, como su nombre lo dice, no es tan rojo, pero tampoco es tan naranja, es como un intermedio entre ambos. Y eso lo vemos en el edema agudo de pulmón. Luego tenemos el espumoso, que se da en edema alveolar incipiente, en alguna insuficiencia cardíaca, por eso dice IC aquí. Tenemos el mucoso, que es incoloro y transparente y es propio de la sinusitis, que es inflamación de los senos paranasales, la bronquitis y el asma bronquial también, como les he mencionado. Tenemos el muco purulento o purulento, que es un color amarillo, verdoso y mayormente eso se da en infecciones bacterianas. Cuando tenemos un esputo así de color amarillo verde, eso quiere decir que ha estado infectado con alguna bacteria. Tenemos el lumular, se le llama así, que es propio de la tuberculosis, bronquiectasias, neoplasias infectadas. El hemoptoico, que este es muy importante porque es el motivo de consulta más común que vamos a ver en la sala de neumología. El hemoptoico es la expectoración con sangre. Y tenemos muchas enfermedades que tienen hemoptisis, no solamente es propia de la tuberculosis. Está en la bronquitis aguda, bronquiectasia, cáncer de pulmón, tromboembolismo pulmonar, también tenemos la tuberculosis. Incluso hay otras enfermedades que no son respiratorias como la estenosis mitral, que también nos da hemoptisis. Otra pregunta que al doctor Terrazas le encanta hacer en práctica son las causas de la hemoptisis. ¿Qué enfermedades ocasionan hemoptisis? Está aquí en el libro de Suro, pero también lo pueden averiguar en internet. Anótelo. El herrumbroso, que es un, es un esputo con pus más sangre, mayormente se da en neumonía. Tenemos el achocolatado, que es como color cafecito, que eso lo vamos a tener en absceso a mediano. Mayormente, bueno, en realidad, el absceso mediano, si, como lo han visto en parasitología, sucede en el hígado, pero parte de lo que va a ocasionar el hígado, como está cerca de los pulmones, va a llegar a afectar a los pulmones. Así que un esputo chocolatado mayormente viene de un absceso mediano. Tenemos tenemos algunos otros con cuerpos extraños, que puede ser por alguna fístula de esofagobronquiales, que también, aunque creo que es menos común porque yo en lo personal nunca he escuchado de eso. Bueno, tenemos los olores, el olor del esputo. Esto también lo menciona el SUROS y también es pregunta de examen. El olor fétido de un esputo nos puede indicar una gangrena de pulmón. El olor de queso envejecido de una bronquiectasia infectada o vómica por pleuresía purulenta. Tenemos el de yeso mojado, de bronquiectasia no complicada y compota de ciruelas en quiste hidratídico no supurado. Algo que me parece curioso, que recién lo acaba de ver, es que aquí dice que el olor va a ser de compota de ciruelas en un quiste hidratídico, pero también en un quiste hidratídico el esputo se va a ver como, va a tener como hemoptoico, pero sí va a parecer como si fuera incluso ciruela por el color que tiene, para recordar. Otra cosa que el doctor dice en clases, no sé si ya lo ha dicho o todavía no, pero hay una diferencia entre hemoptisis y hematemesis, que eso también lo pregunta a veces
en sus exámenes prácticos. La diferencia entre una y la otra es que la hemoptisis va a provenir de los pulmones, proviene de las vías respiratorias, tiene un pH más alcalino y la sangre es roja, completamente roja, así brillante. Mientras que la hematemesis proviene del estómago, mayormente de las vías digestivas. El pH, como por lógica, si viene del estómago, va a ser más ácido. Tiene restos alimenticios porque también viene del estómago y la sangre es más como café oscuro, más oscura que la otra. A ver, voy a pasar directo a la otra. Los voy a citar a sala de simulación un día de estos cuando un tema que no tenga tantas prácticas, que también sea libre. Y vamos a ocultar al muñeco de simulación que se encuentra ahí mismo, pues. Y ahí vamos a hablar de todos los ruidos patológicos que vamos a escuchar en el pulmón. Pero pueden ir estudiándolas para que sepan más o menos de qué tratan. Pero hay diferentes tipos de ruidos. Como ya les había mencionado, también tenemos el aumento del murmullo vesicular y la disminución de este también. Tenemos ruidos agregados como las sibilancias, que mayormente las sibilancias se dan en asma o una bronquitis aguda. Tenemos roncus, que se escucha como un ronquido. Les envío yo una playlist de todos los ruidos pulmonares. Si buscan el de roncus, van a ver que, bueno, van a escuchar que literalmente es similar o igual a cuando una persona está roncando. Bueno, no es ronquido ese que vemos en televisión, es como un ronquido más mm, como un quejido, creo que más que todo, más que ronquido. Tenemos los estertores que también se clasifican en diferentes formas como húmedos, crepitantes y subcrepitantes, cavernosos, burbuja. Y tenemos también el frote pleural, que es cuando las pleuras se chocan y produce el sonido de un frote. Y así. Los estertores crepitantes lo vamos a escuchar como si usted intentara frotar su cabello, más o menos así se escucha. Y mayormente se ve en la neumonía. Y bueno, hay algo que el doctor menciona bastante e incluso lo van a ver muchísimo cuando avance en medicina interna y les toque ver el brote de neumología. Es el test de Combe, que seguramente ya lo habrán escuchado por el doctor. Este test en sí trata de que hay que ver qué tan expuesto está el paciente o qué tan expuesto estuvo el paciente a una persona que tenía tuberculosis. Y eso se escribe en la historia clínica. Tenemos 5 clasificaciones. La clase 0 indica cuando no hay exposición al bacilo y tampoco hay infección. Y esa es otra cosa que les he mencionado, la diferencia entre infección y enfermedad. La infección es cuando un paciente infectado por tuberculosis no necesariamente tiene la enfermedad clínica. Puede estar solamente infectado, pero no produce ninguna molestia, está totalmente bien, sus pulmones están bien. Y eso. En cambio, la enfermedad es cuando ya, como se dice, ya hay síntomas, ya hay signos, ya hay molestias, ya se ve en la radiografía incluso cómo está afectado el pulmón. Ya, la clase 0 pues trata de una persona que no está expuesta al asilo, no hay infección, no hay nada. Son las que no tienen ni un antecedente a estar cerca de ni una persona, ni en un hospital, ni nada. La número 1 sería cuando ya hay exposición al bacilo, o sea, una persona que se expuso cerca de personas que han estado infectadas o están infectadas.
pero que no hubo infección. Y son solo, como dice aquí, con antecedentes. Ya. Tenemos la número 2, que es la infección cuando la prueba de tuberculina sale positiva, muestran a la solamente la bacteria dentro del cuerpo, pero no produce patologías de número 2, clase 2. La clase número 3 tengo desde el tercer año. Y bueno, la relación de, bueno, primero el lactato de deshidrogenasa plural en el exudado va a estar mayor a 200 unidades internacionales por litro, mientras que el trasudado va a estar menor a 200. La relación de lactato de deshidrogenasa plural más lactato de deshidrogenasa suero en el exudado va a estar mayor a 0,6 y el trasudado menor a 0,6. Y las proteínas plurales en relación con la proteína de suero en el exudado se encuentra mayor a 0,5, mientras que el trasudado menor a 0,5. Para que lo puedan recordar, solamente recuerden 200, 0,6 y 0,5. En el exudado todo va a estar mayor, mientras que el trasudado todo va a estar menor. Ahora sí, les voy a hablar de tuberculosis. Esperen un segundo.
Me hizo hacer una diapositiva con la guía y salió así. Bueno, a veces funciona para él. Ya, la tuberculosis. Ya, vamos a ir directamente a qué es la tuberculosis. Primeramente, como ya saben, es una enfermedad infectocontagiosa que es producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Hay diferentes tipos de micobacterias, pero esta es la más patológica, la más común, pero hay otras también que pueden afectar a los pulmones. Eso sí, la bacteria mayormente afecta en los pulmones, que es la tuberculosis pulmonar que todo el mundo conoce, pero también puede infectar otros órganos y puede haber otros tipos de tuberculosis, no solamente la pulmonar. Hay diferentes tipos de tuberculosis, se llama tuberculosis extrapulmonares. También se le conoce al Mycobacterium tuberculosis como bacilo de Koch, por quien lo descubrió. Ya primero tenemos la vía de transmisión, que esto se transmite por vía aérea o por gotitas, que al momento de que la persona esté tosiendo o esté hablando o estornudando, todas las gotitas que salen de la boca y vayan a otra persona son altamente contagiosas. Primeramente, bueno, aquí yo le había puesto fisiopatología, aunque no puse lo que yo quería que ponga, pero primeramente el momento de que el bacilo ingresa al alveolo, obviamente que van a ser primero atacados por el sistema inmunológico, pero lo que yo quería que sepan aquí es que mayormente afecta a la zona más apical del pulmón, y esto se debe a que en la zona más apical es donde más concentración de oxígeno hay, y ahí es donde primeramente les gusta estar. Y ya luego se van a ir diseminando todos los demás lóbulos, pero mayormente lo vamos a ver en radiografía. Cuando tengamos nuestra clase de radiografía, van a ver que muchos de los pacientes con tuberculosis que les voy a mostrar siempre están en la zona apical, en la zona de los ápices de los pulmones. Mayormente ahí es donde más les gusta estar, ahí es donde más afecta. Y eso sí, la tuberculosis no es como que sea muy específica. Esta enfermedad es una enfermedad a la que le apodan como la gran simuladora, y eso se debe a que esta enfermedad puede simular otras enfermedades y complicar un poquito el diagnóstico. Así como les había mencionado de la hemoptisis, no es la única enfermedad que produce hemoptisis. Hay otras enfermedades que también nos producen hemoptisis, así que no es la única. Bueno, eso no importa. Ahora les había mencionado de lo que era infección y enfermedad. También tenemos el momento de que una persona se infecta y no produce ninguna sintomatología, no hay clínica, no hay nada, y las pruebas salen negativas, menos la tuberculina que puede salir positiva. Tenemos la tuberculosis latente, que va a estar en esa fase de latencia, como su nombre lo dice, en la que el paciente no va a tener síntomas, tampoco es transmisible la enfermedad, y es después de que se haya infectado. Y bueno, al momento de que se produce la enfermedad, cuando ya es la enfermedad activa, esto va a suceder cuando el paciente baje sus defensas, cuando el sistema inmune esté deprimido, cuando esté inmunodeprimido. Mayormente esto se debe a que ya tuvo la infección antes, estuvo con su tuberculosis latente por un montón de tiempo y luego de la nada se infectó con VIH. Entonces, al momento de que tiene VIH, pues se bajan las defensas. Ya no es lo mismo una persona que está completamente sana que una persona que tiene VIH o tiene diabetes o alguna otra enfermedad de base. Ahí es donde bajan las defensas y ahí aprovecha de atacar y empieza a enfermarse la persona. Aquí ya es sintomática, también es transmisible,
y puede que esa enfermedad al momento de hacer tratamiento se sane, pero pueden haber como unas reinfecciones más adelante, que es completamente normal, pues también porque su sistema está totalmente deprimido. Y eso también es algo que toman en cuenta. ¿Quiénes son las personas que mayormente se enferman de tuberculosis? Son las personas que están inmunodeprimidas, las personas con VIH o personas con diabetes y otras enfermedades. Siempre se toma en cuenta eso porque al momento de hacer la anamnesis y hacer incluso el examen físico, que vamos a seguir hablándole al paciente, siempre es bueno preguntar si tienen VIH, que creo que ya se los había mencionado antes, ¿no? Ya. Los factores de riesgo que tenemos son la inmunosupresión severa, como ya dije, VIH, comorbilidades metabólicas como la diabetes mellitus, factores sociodemográficos como hacinamiento, algo que nos enseñaron incluso desde el primer año es que la tuberculosis es considerada como una enfermedad de la pobreza, mayormente porque las personas que, bueno, eso dicen, ¿no? Que no tienen mucho dinero, pues, o que viven en pobreza, mayormente viven en hacinamiento, viven con mala ventilación o no tienen un hogar adecuado para poder vivir de una manera más salubre. Incluso las personas privadas de libertad son otras personas que mayormente se contagian y son las que tienen tuberculosis. Hay un montón de privados de libertad que van al San Juan de Dios y están ahí. Lo van a ver con esposas algunas veces. Mayormente sí están con esposas y están con policías afuera. Ellos también llegan a tener tuberculosis. Es un factor de riesgo bastante común. Y alguna persona pues, que tenga algún contacto con un contacto prolongado con pacientes bacilíferos. También tenemos las edades extremas como menores de 5 o adultos mayores de 60 años, que es porque mientras va pasando el año, nuestro sistema inmune pues va cambiando, va decayendo y mientras más viejos somos, más propensos a enfermarnos somos. Y ahora sí, hablando ya de la clínica, tenemos paciente que, bueno, como es una infección bacteriana, sabemos que entonces va a tener fiebre. Mayormente la fiebre es vespertina. Tenemos sudoración extrema nocturna, que se le llama como diaforesis nocturna, que bueno, la persona va a quejarse de que suda bastante en la noche, aunque no es bastante común ese síntoma, pero hay algunas que sí dicen que suda bastante en la noche. Tenemos astenia y adinamia, que pérdida de energía y fuerza muscular. Astenia es la pérdida de energía y adinamia es la pérdida de fuerza muscular. Tenemos la hiporexia, que es pérdida del apetito o pérdida de peso progresiva. Eso sí es bastante común. La mayoría de pacientes que vamos a ver en el hospital, la mayoría ha perdido peso de manera muy progresiva o muy abrupta. Y es bueno preguntarle al paciente cuánto pesa actualmente y cuánto pesaba hace unos meses atrás, cuando ya empezó con los síntomas o los signos. Hay otra clínica que debemos tomar en cuenta como la tos. Como les dije, una tos con expectoración por más de 15 días nos quiere sugerir que posiblemente tenga tuberculosis, que es una sospecha, es un paciente con sospecha de tuberculosis. Y eso también pregunta el doctor en prácticas, en examen práctico. En prácticas también, pero en el examen práctico también lo pregunta, ¿qué es un paciente con sospecha de tuberculosis? Pues un paciente que tiene tos con expectoración por más de 15 días. Recuérdenlo siempre. Que eso también se le llama sintomático respiratorio. Les va a preguntar qué es un sintomático respiratorio y ustedes les dicen. Ya la expectoración va a ser mucopurulenta o hemoptoica. No siempre es hemoptoica, pero sí una gran mayoría sí tiene una expectoración hemoptoica. Ya. También tenemos disnea, que eso también depende de cómo haya enfermado al paciente.
Algo que también es medio que común es que todas las personas que, bueno, no todas, algunas personas llegan a desarrollar un derrame pleural. En un derrame pleural es cuando hay una presencia o aumento de líquido dentro de las pleuras. Como saben, hay dos pleuras, ¿no? La visceral y la parietal. Y dentro de ellas dos se va a encontrar lleno de líquido. Y eso es patológico, totalmente patológico, no es nada normal. Pero las personas que presentan derrame pleural mayormente son personas que tienen tuberculosis. Y eso es como una pequeña complicación que hay de la tuberculosis. También nos puede producir abscesos e incluso cavitaciones en los pulmones. Y si tenemos mala suerte también se puede diseminar a otros órganos como el cerebro o incluso a los riñones o a los órganos sexuales. Sí, pero más que todos los riñones, más que sexuales, pero está cerca. También en las vías digestivas se puede diseminar a todos lados, incluso hay una tuberculosis cutánea. Sí, aquí lo dice. Ya. Tenemos algunas presentaciones como la tuberculosis extrapulmonares que ya les mencioné, la meningia, que es en el cerebro. Aquí tenemos la pleural como derrame pleural, tenemos la renal y la ganglionar. Eso no pregunta mucho el doctor, porque más se basa en lo que es el pulmón. Ahora sí, una vez que tenemos un paciente con sospecha de tuberculosis, porque es un sintomático respiratorio, lo primero que se le va a hacer es una vaciloscopía seriada. Eso también le gusta preguntar al doctor, por si acaso. Y se le hace una vaciloscopía seriada, mayormente de a 2 a 3 muestras, mínimo 2. Son en días diferentes, por eso se llama seriada. En la vaciloscopía nos va a mostrar si se encuentran los bacilos en el esputo. Aquí dice, son 2 muestras al momento de la identificación y al día siguiente en ayunas. También cuando ya se encuentra, o sea, cuando la vaciloscopía sale positiva, ahí podemos confirmar el diagnóstico con otros tipos de pruebas como un cultivo o un GeneXpert, que es el que mayormente usan, que es es un estudio que se hace como cultivo en donde nos va a confirmar que se trata de la bacteria de Mycobacterium tuberculosis la que está infectando al paciente, porque eso se va a ver en el esputo al momento de hacer el cultivo. Y una vez ya tiene pues toda la sintomatología, pues se le hace la radiografía de tórax, que aunque no nos puede indicar mucho, pero siempre se le hace una radiografía para ver cómo están los pulmones y cómo está afectando al pulmón. Obviamente también se le hacen los exámenes físicos que les he mostrado, inspección, palpación, percusión, ocultación y bueno, eso. La que le estaba diciendo del GeneXpert, esta es la que... Ah, aparte de que también nos dice que nos confirma que es la bacteria Mycobacterium tuberculosis, también nos indica si tiene resistencia a la rifampicina. Eso es lo que hace el GeneXpert. Eso es importante que lo recuerden porque también el doctor lo pregunta. ¿Para qué nos sirve el GeneXpert? Pues para, para confirmar el diagnóstico de la bacteria Mycobacterium tuberculosis y para ver si tiene resistencia a la rifampicina. Mira, aquí resistencia simultánea a rifampicina. Indicación en pacientes con VIH positivo, en niños, cuando hay sospecha de resistencia o cuando no he visto que lo usen, pero igual lo mencionó. Creo que lo menciona el manual de tuberculosis que hay en Bolivia. Aquí tenemos una clasificación de los casos de tuberculosis. Que esto no preguntan, pero igual se lo voy a mencionar por encimita.
Cuando decimos que es un paciente bacteriológicamente confirmado, cuando tenemos una muestra biológica positiva como una baciloscopía y sale positiva, cuando es un cultivo o un GeneXpert que nos confirma que tiene tuberculosis, entonces ese paciente pues, es un paciente bacteriológicamente confirmado. Clínicamente diagnosticado sería solamente como lo dice ahí mismo, que porque tiene la sintomatología de sospecha o una radiografía o incluso sí, una anomalía en la radiografía mayormente, pero que no haya sido diagnosticado por alguna prueba laboratorial inicial. Y bueno, que esto es un poco controversial, pero hay algunos doctores que inician tratamiento solo porque tienen sospecha de tuberculosis. También suelen iniciar tratamiento cuando al hacer el test de COMBE el paciente ha estado en contacto con otras personas que han estado infectadas y deciden iniciar tratamiento. Hay algunos doctores que realmente no están de acuerdo con eso, pero hay otros doctores que sí lo hacen. Bueno, por localización anatómica tenemos la pulmonar, que es la más común, que va a afectar el parénquima pulmonar o el árbol tranqueobronquial, y la extrapulmonar, que puede afectar otros lados como la pleura, ganglios, abdomen, meninges, huesos. Tenemos otra clasificación de tuberculosis, de los enfermos por tuberculosis, que se le dice que es un caso nuevo cuando nunca se le ha diagnosticado la enfermedad y nunca ha sido tratado, nunca le han dado tratamiento por tuberculosis. Entonces es un caso nuevo, nunca tratado por menos de un mes. Previamente tratado es cuando ya recibió los fármacos de primera línea por más de un mes en el pasado, o sea que ya ha sido tratado o ha tomado los antibióticos prescritos para la tuberculosis. Entonces, al momento de hacer el tratamiento, algo que siempre debemos tomar en cuenta son estos 4 pilares que menciona aquí, que mínimo 4 antibióticos son los que se debe dar al principio, al menos los 2 primeros meses, y esto es para evitar mutaciones de resistencia. Tiene que ser un tratamiento prolongado, como mínimo de 6 meses de tratamiento para eliminar los bacilos en toda su fase, que sea una sola toma todo. Tiene que tomarlo todos los días, pero al menos una vez al día, que sea todo una sola toma, y que sea supervisado. El tratamiento directamente observado, así se le llama, DOT, tratamiento directamente observado, significa que el paciente no puede llevarse sus medicamentos a casa. Ellos sí o sí tienen que estar estrictamente vigilados de que están tomando su medicación día tras día. Eso incluye lunes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Domingo, por alguna razón, en el programa que tenemos de tuberculosis, no le dan al paciente pues su toma los domingos, lo hacen de lunes a sábado. Al parecer lo quieren hacer descansar un día domingo, pero así es como está el plan de tratamiento en Bolivia. Lunes a sábado hacen el tratamiento directamente observado. Ellos tienen que ir directamente su centro de salud o a su centro de salud más cercano mayormente, y ahí es donde le dan toda la medicación y tienen que tomarlo delante de mayormente de la enfermera o de la persona que se lo esté dando el medicamento. Y esto es para evitar que los pocos medicamentos o los antibióticos que hay para la tuberculosis pues se hagan resistentes debido a que haya un mal uso de estos medicamentos. Mayormente se hace por eso, porque tratamos de evitar eso. El esquema que tenemos de primera línea, tenemos 2 fases, la fase de intensiva y la fase de continuación. En la fase intensiva, que va a ser los primeros 2 meses, son 52 dosis.
Los fármacos que usamos son la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Eso también a veces pregunta el doctor cuando quiere. Ya el objetivo de esta fase de eliminación vacilar y un cese del contagio se da de lunes a sábado, los domingos no se les da tratamiento. La fase de continuación ya son los 4 meses restantes, son 104 dosis que ya se usan ya dos fármacos, que son la rifampicina y la isoniazida. Que aquí es cuando ya su objetivo es solamente esterilizar las lesiones y la prevención de recaída, igual lo mismo de lunes a sábado. A pesar de todos los intentos que hay para que no haya resistencia, lastimosamente hay muchos pacientes que tienen resistencia a muchos de los medicamentos que son de primera línea. Por lo tanto, hay otros esquemas porque son como 3 o 4 esquemas de tuberculosis. En caso de que haya una resistencia a algún medicamento, pues se hace el segundo esquema, y si lo de segunda línea tampoco sirven, se hace lo de tercera línea y así. La mayoría de causas de esta drogoresistencia mayormente son por abandonos, porque usaron monoterapia también, porque hicieron un esquema fuera de las normas, o hay una interacción medicamentosa. Mayormente muchos pacientes tienen alguna reacción ante esos medicamentos, son reacciones alérgicas, que eso también van a ver bastante común en el hospital. Tienen síndrome de Steven Johnson o síndrome de Dress o alguna otra reacción alérgica cutánea que puedan tener, o incluso hepática. Mayormente las más comunes son las hepáticas y la cutánea. Todos los pacientes que están internados, al menos una gran mayoría, tiene una reacción ante los medicamentos, una reacción medicamentosa. ¿Qué más? Los fármacos que usamos en la segunda línea son la fluoroquinolona, como el levofloxacino, moxifloxacino o incluso cicloserina. Esto no lo veo tan importante ahorita que lo aprendan, más que todo es para medicina interna eso. Pero para que tengan un poquito de conocimiento de cómo es tratado la enfermedad. Bueno, sí, en caso de que un paciente tenga tuberculosis y VIH, puede que la clínica incluso sea un poco diferente. Puede simplemente ser tos, fiebre, pérdida de peso, aunque de por sí los pacientes con VIH ya pierden un poquito de peso. Hay una alta tasa de enfermedad extrapulmonar, o sea que pueden infectarse en otros lados, en otros órganos. Y las radiografías que salen son atípicas a lo que normalmente se debería ver. Pero como les dije, como la tuberculosis es una gran simuladora, va a simular diferentes enfermedades y puede presentarse de diferentes formas. Así que no es como que la radiografía nos diga tal y tal, esto es tuberculosis. No hay algo así. No hay un signo patognómico de la tuberculosis. Eso lo quiero que lo tomen en cuenta. Mayormente es obligatorio realizarle un GeneXpert. Y bueno, eso. En la diabetes es un poco más complicado, pero como no es algo que el doctor vaya a tomar en clases, mejor lo dejamos para cuando pase en medicina interna. Sí, listo. Ya. Prevención, control. Algo importante que deben tomar en cuenta. El único barbijo o la única mascarilla que nos puede proteger de la tuberculosis es el N95, que no es el mismo al KN95. El KN95 es el que usábamos en pandemia, no sé si se acuerdan, el que parece como una pirámide. Ese no nos protege de tuberculosis.
La que nos protege el N95, que es una mascarilla así como lo ven aquí, es literalmente así, igualita, es redonda. Y ese es el único que les puede proteger de no infectarse de esa enfermedad. Hubiera querido yo saber eso cuando yo estaba en tercer año, porque yo iba a sala de neumología con mi KN95. Aunque la verdad es que el doctor nunca dijo nada, solamente nos dijo barbijo N95, pero nunca lo ha revisado. Y esto yo recién lo aprendí cuando estaba en medicina interna, en neumología, y el doctor nos dijo eso, que lo único que protege es el N95 y ese es el que nos exigía. Aunque algunos sí los dejaba entrar con KN95, pero o sea, la protección está ahí, pero es mínima, no tanto como el N95. Solo que un problema con los N95 es que son caros. El año pasado costaban 10 pesos cada uno, mientras que los KN95 son un poco más baratos. Algunos lo venden a 5 pesos, creo que ya ha subido, hace mucho no compro la verdad. Pero sí. Otra que debemos tomar en cuenta al momento de controlar las infecciones y prevenirlas es que si estamos con alguna persona que esté con la enfermedad activa, es que mientras más ventilado esté el lugar, mucho mejor, para que no haya esa acumulación de, de aire infectado y que no nos infectemos tampoco de manera muy fácil al estar muy cerca de una persona. Mejor si está todo ventilado y aireado. Por suerte en el hospital hay ventanas y sí las abren, así que ahí está ventilado nomás. Pero cuando hace frío, mayormente lo cierran y todo se concentra ahí. Pero eso tomen en cuenta al momento de ir al hospital. Si quieren protegerse muy bien y si les da para comprarse, cómprese el N95. Y si no, pues con el KN95 igual el doctor lo deja entrar, pero no protege igual. Es menor la protección que hay. Pero eso, a ver. Creo que es la última ya. Sí. Creo que no me olvido de nada. Hay algo que el doctor a veces menciona, que yo recuerdo que también en un examen práctico preguntó, que es la prueba de reto, que parece ser que es algo único de la sala de neumología, porque definitivamente otros doctores que están en el San Juan de Dios no conocen lo que es la prueba de reto. Incluso lo he preguntado a otras personas, porque yo al principio no entendía qué era prueba de reto, pero nadie tenía idea de lo que era. Ya directamente ya se lo pregunté a la autoterrazas y ya me dijo, me explicó un poquito, que básicamente consiste en que cuando un paciente está con está enfermo de tuberculosis y tiene multidrogo, o no multidrogos, tiene resistencia a algún medicamento, la única forma, bueno, no resistencia, perdón, si tiene una alergia, tiene algún síndrome de Dress, un síndrome de Steven Johnson o algún otro tipo de reacción alérgica que tenga algún medicamento, trata de eso, no resistencia, a la alergia. Trata de que para averiguar qué medicamento le está causando esa reacción alérgica, lo que hacen es darle por unos días o por unas semanas cierta medicación. Primero la isoniazida, digamos, luego la rifampicina, luego el etambutol, pero días separados. No le vamos a dar la misma medicación al mismo rato, sino que un día le damos esto, unos días le damos esto, otros días le damos lo otro, pero así solito, como monoterapia, con tal de que podamos averiguar cuál es el medicamento que está produciendo esa reacción. Esa es la prueba de reto. Con darle la medicación uno por uno, antibiótico por antibiótico, para saber qué medicamento nos está causando la reacción que está teniendo el paciente. Y es importante también que busquen en internet algunas cosas básicas de las reacciones medicamentosas que hay, las diferentes reacciones medicamentosas, porque esos son los que mayormente vamos a ver en sala de neumología, son los que más tenemos ahí. Aparte de que los que están ahí, si no tienen alguna tuberculosis extrapulmonar, o tienen VIH, o tienen una tuberculosis complicada, o tienen multidrogos resistencia, o tienen
¿Alguna reacción medicamentosa a medicamentos de tuberculosis? Son los principales que ustedes pueden ir leyendo para que se vayan preparando para el hospital. Ya que ya van a comenzar esta semana, algunas pautas que les doy, digamos. Aparte de que no se olviden llevar su bata, lleven estetoscopio, tensiómetro, su oxímetro, termómetro. Y si tienen, pueden llevar bajalengua si quieren para revisarle las amígdalas. Y bueno, mayormente eso. No se olviden también los guantes, importantísimo. Si no tienen guante, lo que pueden hacer es echarse alcohol antes de tocar al paciente o lavarse las manos con jabón antes de tocar al paciente. Tocan al paciente y luego se lavan las manos o se echan alcohol. Mejor si se las lavan y se echan alcohol, mejor para mejor desinfección. Pero siempre tomar en cuenta la bioseguridad, aparte de la protección propia. Recuerden siempre lavarse las manos antes de tocar al paciente y después de tocar al paciente. Si van a llevar sus celulares y van a estar con sus celulares, mejor que lo sostenga otra persona. Si ustedes tocan al paciente, no toquen su celular, simplemente vayan a lavarse las manos y recién luego van a tocar su celular porque pueden tener un riesgo de infectarse ustedes mismos de tuberculosis. Bueno, las prácticas no son tan complicadas, el doctor no va a estar pegado a ustedes ahí totalmente. El auxiliar con el que les toca, con ellos van a hacer su anamnesis, van a hacer su historia clínica, bueno, su examen físico más que todo, porque la historia clínica lo van a hacer más en casa que ahí. Pero ellos van a estar ahí para guiarlo, cómo hablar con el paciente y cómo hacer el examen físico. Y mayormente se va a aprender con los pacientes. Ustedes igual pueden ir en horas extras, puede ser en la tarde o otros días, para que no sea un día que no sea la hora en la que estén haciendo prácticas, para que no esté muy lleno, porque aparte de que nosotros vamos, también van otras universidades y se llena un montón de personas, más los internos, más los residentes, son hartas personas que hay ahí. Así que pueden ir otro día para ver a esos pacientes y puedan completar su historia clínica. Lo que sí podemos hacer es pedir ver los laboratorios. Algo que sí prohíben mucho las enfermeras es que no podemos sacarle fotos a las historias clínicas, pero algunas que otras veces yo acepto que sí lo he hecho, pero era para ayudarme un poquito con cómo escribirlo, porque sí me costaba un poco. Pero se puede hacer escondida. No está bien, claro que no. No es totalmente correcto. Pero si algún día le sacan foto alguna, traten de no enviarla a un montón de gente, porque bueno, es un documento, no podemos simplemente exponerlo como si nada, sin autorización del paciente. Ya. Si tienen alguna pregunta del hospital también pueden hacerla, les respondo. ¿Ni una? Uy. Algo que me habían podido mencionar. Sí. Bueno. Respecto a la resistencia a los antibióticos tuberculosos, hay diferentes denominaciones. Tenemos los que tienen resistencia a un solo medicamento, mayormente son a la isoniazida o a la rifampicina. Son resistentes a los medicamentos de primera línea. Tenemos lo que son multidrogos resistentes, que tienen resistencia a la isoniazida, rifampicina, más otro más, o solamente los dos. Puede tener igual solo a uno, como les había mencionado, solo a la isoniazida o solo a la rifampicina. Y también están los otros
que tienen resistencia a los de segunda línea. Y aunque eso no vamos a hacer nada ahorita, pero para que sepan, solo es conocimiento nomás general. Después en medicina interna lo van a ver muchísimo más a fondo. Pero eso, si no tienen dudas, pues hasta aquí llegó la clase. O sí, ¿qué día va a ir usted al hospital? Yo voy los miércoles de primera semana y miércoles de tercera semana. Solo esos días. Probablemente, como ya van a empezar las prácticas en hospitales y los días que yo pueda darle prácticas en aula de simulación, probablemente esa semana no pasamos los sábados, porque, bueno, como no puedo hacerlo el día de sábado, que es el día que yo elegí, que escogí, pues sería un poquito pesado para mí hacer clases como pasar clases o prácticas 3 veces a la semana, entonces es suficiente con la del hospital y también con la de la aula de simulación que a veces se va a hacer. Pero eso yo les voy a mandar encuesta y lo que la mayoría vote, ese día va a ganar y ese día vamos a ir. Probablemente no tome asistencia porque es un día que no está dentro del horario en boleta, así que no voy a ser tan exigente con eso. Por eso les quería mencionar. Ah, sí, una duda de acuerdo a lo que es la vestimenta, es ropa blanca, pijama blanco, ¿verdad? Sí, ropa blanca es lo que más pide el doctor, aunque si van con pijama igual no se hace molestia, pero mejor si en las primeras prácticas si van con ropa blanca totalmente, puede ser una polera blanca y un pantalón que no esté rasgado, que esté totalmente liso, normal. Pero también si quieren pueden ir de pijama. El doctor no dice nada. Yo iba de pijama y nunca me dijo nada en lo personal. Y el año pasado igual he visto que varios iban de pijama y no les decía nada. Pero sí, si no tienen pijama pueden ir de ropa blanca y si no tienen ropa blanca pueden ir de pijama. Pero importante y nunca olvidarse es la bata que tiene su nombre y todos los botones tienen que estar abotonados. Gracias, Osi. Sí. Bueno, ya les saqué captura a todo lo que están aquí. Si no tienen preguntas, pues damos por concluida la clase. Gracias por su atención. Muchas gracias, auxiliar. Hasta luego, Hasta luego, Auxi. Auxi. Que esté bien.